A medida que las operaciones militares rusas avanzan en Siria, empiezan a aparecer rumores sobre el posible despliegue de tropas terrestres rusas, que de momento no están siendo confirmadas oficialmente. A continuación ofrezco informaciones procedentes de medios occidentales y medios prorrusos y pro-Assad. Primera noticia es que Rusia recluta 150.000 efectivos para el ejército, el día en que inicia los bombardeos en Siria. Según el Daily Mail y otros medios occidentales, Vladimir Putin firmó un decreto para incorporar a casi 150.000 nuevos reclutas al ejército ruso. La maniobra se produjo el mismo día en que Rusia entró en el conflicto de Siria, lo que ha provocado sospechas de que Rusia está planeando una ofensiva más amplia para apuntalar a su homólogo sirio. También viene después de que uno de los más firmes aliados de Putin pidiera enviar tropas de tierra musulmanas para derrotar al Estado Islámico y a otros grupos extremistas islámicos en Siria. Dmitry Peskov, el portavoz del presidente ruso, sin embargo, insistió en que la firma del decreto no está relacionada con el conflicto. Según él, se trata de un documento normal que el presidente firma 2 veces al año de forma habitual. El decreto forma parte de la campaña de reclutamiento de otoño, según fuentes rusas. Por otro lado, tenemos una guerra informativa sobre la muerte de civiles. Un miembro del ejército de la conquista que controla la provincia de Idlib ya avanzaba hacia la ciudad de Latakia dijo en Twitter que los cerdos rusos habían derribado una mezquita en Yiz al-Shuhur. Asimismo, una fábrica de coches bomba al norte de Homs también fue destruida, dijo. Peskov había declarado anteriormente que los ataques aéreos de Rusia se dirigen no solo contra los militantes de Estado Islámico, sino también contra otros grupos extremistas, y que los objetivos eran elegidos en coordinación con el ejército sirio. El jefe de la oposición siria, Khaled Koha, dijo 36 civiles habían muerto en los ataques, que al parecer iban dirigidos contra grupos rebeldes sirios vinculados con la CIA y que habían estado recibiendo misiles de Estados Unidos. El Kremlin niega que los ataques rusos hayan provocado la muerte de civiles. De hecho, el mismo Vladimir Putin desmintió este jueves que los ataques aéreos rusos en Siria provocaran víctimas civiles, calificando esos datos de ataques informativos. Según Putin, la primera información de que haya víctimas civiles apareció antes de que despegaran nuestros aviones. El Ministerio de Defensa ruso declaró hoy que para excluir víctimas civiles, los blancos de ataques de la aviación rusa en Siria se asignan estrictamente fuera de localidades, basándose en los datos de reconocimiento confirmados. Más allá de la guerra de propaganda y de la veracidad de unas informaciones u otras, parece que la verdad sobre lo que acontece en Siria no lo sabremos nunca. De la misma forma que podíamos considerar una auténtica patraña cuando Estados Unidos nos hablaba de precisos bombardeos quirúrgicos que evitaban la muerte de inocentes. Se hace difícil creer que las bombas rusas solo mataran a los malos. Por otro lado, hay imágenes del equipamiento pesado ruso con camuflaje para el desierto. Mientras tanto, han aparecido imágenes que supuestamente mostrarían equipo militar pesado ruso con camuflaje para guerra en el desierto, siendo enviado desde el puerto de Novorossiysk, en el sur de Rusia, hacia Siria. La imagen podría sugerir que Rusia se acabaría involucrando en importantes operaciones terrestres en un futuro inmediato. El bloguero patriótico ruso Boris Rosin afirma que los blindados que muestran la imagen han sido vistos moviéndose a través de la región de Krasnodar hacia Novorossiysk, un puerto clave del Mar Negro. Según el bloguero, la columna es bastante grande y se compone solo maquinaria moderna, 10 KAMAZ 43-269, Bistrels BM-97, unos 20 BTR-82, 4 BTR-80, 5 blindados Ural y un blindado de transporte personal. De acuerdo con la dirección, la columna se dirige hacia el puerto, para ser cargada en buques de transporte. Si usted mira la foto con atención y se fija en los colores, verá que están pintados para actuar en un desierto. Desde Rusia con amor. Por otro lado, Chechenia pide enviar tropas musulmanas a Siria. A ello debo añadir que el presidente checheno Ramzan Kadyrov ha pedido al líder ruso Vladimir Putin el envío de tropas de tierra musulmanas para luchar contra el Estado Islámico en Siria. Ramzan Kadyrov, presidente de Chechenia, dijo que Moscú debería ampliar sus operaciones en Siria. Añadió: estoy convencido de que no solo se debe atacar por el aire, sino también con infantería, ya que como más rápido terminemos con ISIS, más pacíficamente vamos a vivir en el territorio de la comunidad global. Nosotros los chechenos, por desgracia y hasta ahora, no hemos tenido la oportunidad de participar en la lucha contra estos espíritus malignos. Kadyrov, un musulmán sunita que dirige la provincia con mano de hierro y es visto como uno de los más fieles seguidores de Putin,
dijo que los combatientes islámicos de Chechenia deben ser enviados a combatir a los yihadistas. La región del Cáucaso del sur de Rusia, que incluye a Chechenia, Daguestán e Ingushetia, se ha convertido en un semillero del extremismo islamista en los últimos años y durante este pasado verano, un grupo importante de terroristas de más de 15.000 combatientes de la región prometió lealtad al Estado Islámico. El despliegue de tropas de tierra, sin embargo, sumiría las relaciones con Occidente en una crisis aún más profunda, una medida que oficialmente ha sido descartada hasta ahora por Putin. Muy consciente de la desastrosa presencia durante una década de la Unión Soviética en Afganistán. En declaraciones al medio Gazeta.ru, Kadyrov también afirmó que Putin había actuado en consonancia en el derecho internacional, en contraste con la acción occidental en Siria, y añadió: "Estoy seguro de que va a contribuir a garantizar la seguridad en el mundo entero". Por otro lado, hay apoyos dentro de Rusia. La poderosa Iglesia Ortodoxa de Rusia expresó su apoyo a los ataques aéreos de Moscú, que calificó como una batalla santa. Sin embargo, algunas otras voces críticas con Putin le han acusado de actuar con miopía. Alexander Konovalov, del Instituto de Análisis Estratégico, dijo que Rusia quería poner fin a su aislamiento diplomático y que podría no estar dándose cuenta de las consecuencias a largo plazo de la intervención en Oriente Medio. Según él, fuimos a Afganistán para estar allí solo 6 meses y nos quedamos luchando durante 10 años, declaró la agencia AFP, en referencia a un conflicto en el que murieron más de 14.000 tropas soviéticas entre 1979 y 1989. Según una reciente encuesta realizada por el Centro Levada, una organización de investigaciones sociológicas no gubernamental y presuntamente independiente. Bueno, nunca se sabe quién puede controlar una organización. El 69% de los rusos están en contra de llevar tropas rusas a Siria, y solo un 14% está a favor. Por otro lado, más de 50 aviones y helicópteros rusos fueron desplegados en Siria. Más de 50 aviones y helicópteros de la aviación rusa realizan ataques en Siria contra las posiciones de los terroristas del Estado Islámico, comunicó el Ministerio de Defensa de Rusia. El ministerio informó también que Rusia usa satélites espías y drones para determinar la ubicación de terroristas. Los infantes de Marina de Rusia, agregó, protegen en Siria la base en que se emplazan los aviones rusos. El grupo aéreo ruso se encuentra en la base de Meymen, en la provincia del Ataque, en el noroeste del país árabe. Previamente, este jueves, el diario Kommersant comunicó citando fuentes militares que el grupo desplegado en el aeródromo de Meymen incluye bombarderos, aviones de asalto, cazas y helicópteros de ataque. Las fuentes revelaron que se trata de los bombarderos tácticos Su-24M y Su-34, aviones de asalto Su-25SM, cazas multipropósito Su-30SM y helicópteros de combate Mi-24 y Mi-8. Según una fuente militar siria, las fuerzas sirias atacaron un contingente de ISIS este jueves, golpeando a la banda terrorista a lo largo del perímetro sur de Ain Sabil, mientras que helicópteros de la Fuerza Aérea de Rusia les proporcionaban cobertura durante su avance a lo largo de este territorio, que se encuentra aproximadamente a 13 kilómetros del aeropuerto militar de Kuwait. Por otro lado, la intervención rusa se extiende al Líbano. Los rusos ofrecen ayuda al Líbano en su lucha contra el Estado Islámico. Hezbollah será un actor clave, según afirman fuentes del medio libanés y pro-Assad Al-Masdar News. Una delegación rusa llegó a la capital libanesa de Beirut esta semana para discutir las perspectivas de un acuerdo ruso-libanés con el Comando Central del Ejército libanés, con el fin de coordinar las operaciones militares contra el Estado Islámico, que actualmente está operando en las gobernaciones de Trípoli y Bekaa. Según una fuente gubernamental anónima, el acuerdo militar ruso-libanés incluiría la coordinación tanto con las Fuerzas Armadas sirias como del grupo de la resistencia libanesa Hezbollah. Hezbollah está actualmente combatiendo tanto a ISIS como al grupo vinculado a Al-Qaeda, Jabhat al-Nusra. Esta batalla entre la resistencia libanesa y los grupos terroristas antes mencionados han tenido lugar durante más de 6 meses en el campo del este del Líbano. Recientemente una delegación rusa llegó a la capital iraquí de Bagdad para discutir un acuerdo similar con las Fuerzas Armadas iraquíes. Si estas dos iniciativas militares son aceptadas, los rusos habrán coordinado de manera efectiva las 3 principales países que han llevado en gran medida la lucha contra el Estado Islámico. Por otro lado, tenemos una posible intervención rusa en Irak. Asimismo, el primer ministro de Irak, Haider al-Abadi, dijo que el jueves que daría la bienvenida a un despliegue de tropas rusas en Irak para combatir a las fuerzas de ISIS. En una entrevista a una televisión estadounidense agregó que tal intervención no solo ayudaría a su país, sino también
dar a Moscú la oportunidad de hacer frente a los cerca de 2.500 musulmanes chechenos que dijo están luchando con ISIS en Irak. Por otro lado, los ataques aéreos serán seguidos de vastas operaciones militares terrestres. Irán ha enviado a cientos de tropas de tierra a Siria para luchar junto a las fuerzas leales al presidente Bashar al-Assad. Una guerra a gran escala se está desarrollando en Siria y se está planeando una gran ofensiva terrestre coordinada con los ataques aéreos rusos, según fuentes libanesas. Los ataques aéreos rusos serán acompañados en breve por avances en tierra por parte del ejército sirio y sus aliados. Es posible que las operaciones terrestres próximas se centraran en el campo de Idlib y Hama. Las tropas libanesas de Hezbollah también se unirán a las fuerzas iraníes, señalan las fuentes libanesas, además de las iraquíes. El objetivo es recuperar áreas del noroeste de Siria que cayeron en manos de los rebeldes apoyados por Occidente a principios de año. La vanguardia de las fuerzas terrestres iraníes comenzaron a llegar a Siria, soldados y oficiales específicamente enviados para participar en esta batalla. No son asesores, nos referimos a cientos de soldados con equipamiento militar y armas. Estas tropas serán seguidas por más. La participación de tropas iraníes en la guerra seguramente irritará a Israel. Como ya dije en el video anterior, el ministro del Likud israelí Yuval Steinitz advirtió a Estados Unidos, Rusia y otras potencias mundiales que Israel no tolerará la presencia de fuerzas iraníes cerca de su frontera. La operación rusa provoca irritación entre los halcones de Washington. Por último, el senador John McCain reaccionó al anuncio de Rusia de que había comenzado el lanzamiento de ataques aéreos contra militantes de ISIS en Siria, llamando a la Casa Blanca para que arme a los rebeldes sirios con armas para derribar aviones rusos. Según McCain, podríamos hacer lo que hicimos en Afganistán hace muchos años, darle a los chicos la posibilidad de derribar esos aviones, ya que el equipamiento para ello está disponible. King también agregó que el ejército libre de Siria derribaría los aviones, al igual que los afganos derribaron aviones rusos después de que Rusia invadiera Afganistán. McCain hacía referencia a cómo los Estados Unidos armó militantes islámicos en la década de 1970, una política que llevó al surgimiento de los talibanes, Al-Qaeda, la Hermandad Musulmana y Osama Bin Laden. McCain añadió que era evidente que Rusia quería atacar a los mercenarios de la CIA en sus primeros bombardeos. Según él, sus ataques iniciales fueron en contra de los individuos y los grupos que han sido financiados y entrenados por nuestra CIA, sin ocultar de forma creíble que la prioridad de Putin es apuntalar al presidente sirio Bashar al-Assad. McCain se ha lamentado públicamente por la debilidad mostrada por Estados Unidos ante la maniobra de Rusia. Esta es la consecuencia inevitable de las palabras huecas y de las líneas rojas cruzadas y de una falta total de liderazgo estadounidense. Este es un día muy, muy triste para Estados Unidos y el mundo.